algo que ocurrió también un día como hoy, pero del año 1938, que a veces se torna un poco mito, ¿sí? Que mucha gente conoce quizás un poco y hay otra que quizás no conozca, que es el tema del fallecimiento de Alfonsina Storni. ¿Sí? Un día como hoy, un 25 de octubre del año 1938, en la madrugada del 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni se suicida. Sí, es algo que muchos conocemos, de hecho, mucha gente que viaja a la ciudad balnearia de Mar del Plata conoce, porque de hecho hay un balneario que se llama Alfonsina Storni y hay incluso un monumento que está emplazado ahí en La Perla, en la zona de La Perla de la playa, y de hecho muchos lo conocen y saben, sí, era una escritora que era poeta y se suicidó, se fue metiendo al mar, pero mucho más que eso desconocemos y hay mucho mito y leyenda con respecto a esta persona, y me pareció importante destacarlo, aunque sea brevemente en el primer bloque del programa, de quién era Alfonsina Storni y cómo fue sobre todo el final de ella, ¿sí? Porque pasa a ser más importante ahora el final, que fue lo que más trascendió, que sus propias poesías. Y de hecho me quiero dedicar a explicar el final, ¿sí? Porque no vamos a hablar acá de poesía ni nada que quizás a la mayoría de la gente no le interese. De hecho, por más que no te interese la poesía o no te interese incluso Alfonsina Storni, está bueno que sepas la historia para conocer cómo fue el final, ¿no?, de Alfonsina Storni y por qué se la menciona tanto en distintos lugares, y justo coincide con el día de hoy, un 25 de octubre, en la madrugada. Ella dejaba el hotel en el que estaba hospedándose en Mar del Plata para cometer suicidio, ¿no? Para adentrarnos un poco en quién era Alfonsina Storni, tenemos que mencionar que Alfonsina Storni nació en Capriasca el 29 de mayo de 1892 y falleció, como les decía recién, la madrugada del 25 de octubre de 1938 en Mar del Plata. Fue una poeta y escritora argentina, sí, entiendo que se habrá nacionalizado porque en realidad era de nacionalidad suiza, ella nació en Suiza, pero se la considera escritora argentina y era muy reconocida, sí, porque hay mucho debate en que en realidad se hizo conocida a raíz del suicidio, como fue tan conocido, es como que trascendió a la muerte sus poesías, que muchos critican de que si no se hubiera suicidado y no hubiera ocurrido esto, seguramente hubiera quedado en el olvido. Quizá posiblemente tengan razón, pero sí hay que destacar de que era una escritora que ya escribía en el diario La Nación antes de fallecer, o sea que no era una escritora por ahí perdida, sino que era muy conocida y de hecho tenía un círculo incluso de amigos y de gente muy reconocida, entonces no era que era cualquier escritora por ahí perdida, quizás no tenía el talento, como sostienen algunos, el talento necesario, y la muerte y el suicidio y el mito, porque a raíz del suicidio surgen canciones incluso que interpretaron y reversionaron otros artistas, hasta incluso Shakira y artistas de todo el mundo, provocaron de que sea más conocida, ¿no? Quizás por un lado tengan razón, pero sí destacar al menos de que era una escritora que ya al menos era reconocida por sus pares, gente muy reconocida en la República Argentina en esos momentos, y que incluso escribía para el diario La Nación. Ahora bien, con respecto al fallecimiento y al suicidio de Alfonsina Storni, hay dos versiones que se manejan. Una, si se quiere, es la más romántica y la que inspira la canción de Alfonsina y el mar, en la que dicen que ella abandonó el hotel en la madrugada del 25 de octubre y se fue a orillas de la playa de La Perla, que tenía cerca del hotel, y se fue metiendo lentamente al mar y llegó un momento que no hizo más pie, se ahogó y se suicidó. Y hay otra versión, que es la que sostienen la mayoría de los investigadores, es que en realidad ella se tiró de una escollera y eso le provocó la muerte. De hecho, se encontró en una escollera uno de sus zapatos, que quedó enganchado aparentemente al momento de saltar. Bueno, son las dos versiones, una si se quiere un poco más poética y romántica, y la otra más abrupta, en la que ella se lanza al vacío de la escollera y termina muriendo. De hecho, se habla de que se la encontró en las playas, y hay otra versión que dicen que no, que en realidad un obrero que estaba en la zona, o un conjunto de obreros, la vieron flotando a 200 metros en el mar y se metieron con ayuda incluso de policía nadando para arrastrarla y traerla hasta la playa, y de hecho en ese momento se habla de que no hacía mucho que se había tirado, entonces quizás hasta incluso existía la posibilidad de salvarle la vida. Bueno, eso lamentablemente no ocurrió, fue trasladada a la morgue municipal de Mar del Plata y finalmente reconocida por la persona encargada de la morgue como Alfonsina Storni. También con respecto a qué la motivó a cometer el suicidio, más allá de que hoy por hoy, incluso en esa época e incluso hoy en día, en el año 2021, existe muchísimo debate en qué cuestiones llevan a una persona a cometer suicidio. Hay muchísimas
teorías, pero nadie se pone de acuerdo. Pero la realidad es que era una persona que sufría de cuadros depresivos, se habla de eso. Una versión habla de que quiso cometer suicidio igual que un amante que ella tenía, otro poeta uruguayo muy reconocido, y quiso imitar o emular esta situación. De hecho, una versión habla de que se le habría diagnosticado mal con que padecía cáncer y en realidad no lo tenía, pero la realidad es que la versión más fuerte que hay es que ella, 2 o 3 años antes de que ocurriera el suicidio, estaba en una playa y una de las olas la golpeó fuerte y sintió un dolor en el pecho y finalmente fue diagnosticada en Buenos Aires con cáncer de mama, ¿no? Se estimaba de que era un tumor benigno, pero al momento de sacarlo en una cirugía determinaron que era maligno y que tenía ramificaciones, y esto por supuesto la puso muy mal. Estuvo un tiempo viviendo en Don Torcuato, después se traslada a la capital, en la calle Suipacha, donde vive también ahí aproximadamente un año, y finalmente se traslada a Mar del Plata, saliendo de la estación de ferrocarril de Constitución y llegando a la estación de Mar del Plata. Así, esto lo quería destacar porque aún hoy sigue existiendo, ¿no? El tren que viaja a Mar del Plata desde Buenos Aires, muchos porteños lo conocen, que lo han tomado, de hecho yo lo he tomado en algún momento, y se hospeda en un hotel en donde lamentablemente la trágica noche del 25 de octubre, un día como hoy, abandona el hotel. La mucama el otro día, cuando va a llevarle el desayuno, no la encuentra, y finalmente es encontrada en la playa o flotando en la playa, lamentablemente sin vida, habiendo cometido suicidio. A raíz de esto hay un monumento en la zona aproximada donde ocurrió esto, en Mar del Plata, donde es una piedra que figura ahí en la zona de La Perla. De hecho hay otro más también en las playas de Santa Teresita, y en distintos puntos del país se la reconoce como una gran escritora, y sobre todo por el trágico desenlace que tuvo reconocimiento mediático en esa época, en el 38, donde incluso se realizó un cortejo fúnebre una vez que los restos fueron trasladados desde Mar del Plata hasta Buenos Aires, que se trasladaron casualmente en el mismo tren que les mencionaba recién, hasta la estación de Constitución, que demoró largas horas porque había mucha gente que se iba sumando a este cortejo fúnebre. Por eso destacar que era una persona que ya era muy reconocida, no es que se hizo reconocida a raíz de su muerte, ¿sí? Como decía al principio. Entonces, bueno, el velorio duró mucho tiempo, sí, el cortejo fúnebre, y fue finalmente trasladada al cementerio de la Recoleta, donde descansaron sus restos hasta el año 1963, donde fueron trasladados finalmente al cementerio de la Chacarita, donde actualmente se encuentran los restos de Alfonsina Storni. Con esto quería cerrar la historia de Alfonsina Storni. Me pareció interesante comentarla. Ni siquiera hablamos de la poesía de ella. Si quieren leer la poesía de ella, la pueden buscar, a los que les guste la poesía, pero quería comentar esta historia porque muchas veces la gente tiene un mito con esto y no se sabe bien qué ocurrió o qué pasó, o por qué en Mar del Plata hay un balneario que figura con el nombre de Alfonsina Storni, una piedra. Y como hoy estamos saliendo, un 25 de octubre, noche trágica en la que termina con su vida Alfonsina Storni, me pareció importante destacarlo acá en Magazine Radio. Dicho todo esto, nos metemos de lleno